La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Las direcciones de Esquerra y del PSC han llegado a un acuerdo para investir a Salvador Illa. El acuerdo lo ha explicado Esquerra y ahora lo tiene que votar su militancia. El texto no lo hemos visto de momento. De momento, en Hacienda, en el Gobierno, en el PSOE y en el PSC, nadie dice nada. I entrem en aquest sistema de concert econòmic en el qual Catalunya... Lo que sabemos es esto que dijo ayer la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, que habló de concierto económico. A Raquel Sans le preguntamos aquí el otro día, en Hoy por Hoy, ¿qué garantías tienen en Esquerra de que sus militantes fuesen a avalar lo que ellos acordaron con los socialistas? Pues ninguna. La militancia de Esquerra Republicana es soberana y al final va a tener la última palabra en esta decisión. No sabemos si la militancia de Esquerra avalará un acuerdo que, por lo que sabemos, cambia el modelo de financiación y el régimen común. Algunas comunidades infrafinanciadas llevan años pidiendo la reforma del sistema. ¿Es eso lo que se ha acordado para investir a ella? ¿Tendría el Gobierno los apoyos para cambiar en el Congreso la ley de financiación autonómica? ¿Y de quién? ¿Un concierto económico solidario qué es exactamente? Hasta ahora, el Gobierno decía del concierto lo que dijo de la amnistía, que no. Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Esquerra pedía la llave de la caja. Lo que viene a decir Esquerra es que le han dado la caja entera. Recaudar, liquidar y gestionar los impuestos. El PSOE reúne hoy a su ejecutiva, hay Consejo de Ministros, ya veremos. De momento Esquerra lleva el relato de un acuerdo que evitaría la repetición electoral, que daría al PSC la Generalitat, pero cuyo impacto trasciende. Y es habitual la discreción en unas negociaciones, aunque producido el pacto, parece lógico esperar transparencia en las explicaciones, para saber exactamente qué, cómo, qué hay de lo que se dijo y a cambio de qué. Hola, buenos días. Fue la portavoz de Esquerra la que hizo el anuncio en la sede de su partido ayer poco antes de las 9, después de una ejecutiva que se alargó durante 10 horas. Fue en la rueda de prensa en la que anunció ese concierto económico ante las dudas, quizá incredulidad, de algunos de los periodistas que estaban en la sala, y ella iba aclarando. Que recaptarà el 100%. Es recaptarà i es gestionarà, el 100%. A veure, el torno, 2026. Gestionarà, recaptarà, liquidarà, inspeccionarà. Cataluña gestionará, liquidará, inspeccionará, recaudará el 100% del IRPF, decía Raquel Sans. Per aconseguir la independència del nostre país, que és l'objectiu que ens uneix a tots els que Que som aseguraba aquí. que Cataluña está ahora más preparada para la independencia. Sus explicaciones, enfocadas sobre todo a convencer a la militancia de Esquerra, que es la que ahora tiene que votar esto, contrastan con el silencio del Gobierno y del Partido Socialista, que ha convocado para este mediodía esa ejecutiva de la que les hablaba en la sede de Ferraz. El Gobierno reúne dentro de hora y media, además, al último Consejo de Ministros de esta temporada, y ahí se espera la primera valoración del Ejecutivo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y en Barcelona, después de seguir ayer esa larga ejecutiva de Esquerra, está nuestra compañera Laura Pons. Hola, Laura, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Voy a empezar contigo, Laura, si te parece, con las claves económicas de este acuerdo que incluyen ese llamado concierto económico solidario. Sí, era el escollo principal de la negociación. Veremos cómo se concreta cuando hoy nos pase por escrito el pacto, porque aún no lo hemos visto, Sastre. Analizaremos la letra pequeña para entender cómo la Generalitat avanzará en autonomía fiscal y tendrá así el control de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Esquerra asegura que la Generalitat tendrá la capacidad de recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos. Es Raquel Sans, portavoz. Sí, sortirem del règim comú, per tant, sí, es recaptarà el 100% dels impostos. Algo que ya se empezaría a notar, aseguran, a partir de 2026, cuando la agencia tributaria catalana se encargue de la campaña del impuesto de la renta en 2025. La propuesta, aseguran desde Esquerra, supone que la Generalitat salga del régimen común. Será el Govern quien asumiría todos los impuestos estatales y aportaría también una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad que aún se desconoce. Además, el acuerdo también incluye calendario y garantías con herramientas que aseguren, Sastre, que se cumple el preacuerdo. Esquerra Republicana, que dice, por tanto, que con este preacuerdo, si es que lo avala la militancia, Cataluña saldrá del régimen común de financiación. Pero hay, Laura, otros aspectos de ese pacto, como la defensa del catalán.
Sí, era una de las promesas electorales de Pere Aragonés durante la campaña electoral. Una consejería para el catalán es lo que contempla el preacuerdo, un departamento de política lingüística, y hay puntos también que blindan la vehicularidad del catalán y abandonar el modelo trilingüe. Otro de los puntos importantes del preacuerdo es un organismo compartido entre el Estado y la Generalitat, un consorcio, lo que quería el PSC para la financiación, pero ese organismo será para las inversiones, para garantizar que se cumplan. Además, también se ha cerrado una convención en el Parlamento que liderará Esquerra Republicana y que servirá para resolver, dicen, el conflicto político catalán, la gratuidad del Infantil 1 en 2025, la regulación de pisos turísticos y la promoción también de las selecciones deportivas catalanas. A las 8:30 en El Abierto nos detallará Javier Ruiz las claves económicas que tiene este pacto, porque el concierto exigiría cambiar la ley de financiación de las comunidades autónomas. Y eso, Guille, nos abre un sinfín de preguntas políticas esta mañana. Para empezar, las razones de ese silencio que guardan en el Gobierno, en el PSOE, también en el PSC, y los apoyos con los que eventualmente contarían para que una reforma de este calado saliera, Guille, adelante. Sí, el PSOE ha querido que sea Esquerra quien fije el relato sobre el acuerdo, consciente de que son ellos quienes tienen que convencer todavía a sus bases para que apoyen la investidura de Illa. En la Moncloa ni avalan ni matizan la versión que dan los republicanos del acuerdo. Desde el Gobierno, algunas fuentes se limitan a celebrar lo que supone políticamente el pacto, que es, dicen, acercar a su candidato a la Generalitat. Pero de ser cierto lo que cuentan los independentistas, el Ejecutivo estaría sobrepasando una línea roja que él mismo se había puesto, porque hasta ahora aseguraba que aprobar una especie de concierto catalán, sacar a Cataluña del régimen común, no estaba en sus planes. Había fuentes que decían que supondría incluso desestabilizar al país. En el Gobierno, en el PSOE, se remiten a la reunión de la Ejecutiva Federal, que a partir de la 1 va a evaluar ese acuerdo alcanzado entre Esquerra y el PSC. Según los republicanos, los socialistas se habrían comprometido a aprobar una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas, y esa es otra clave, porque para que ambos partidos saquen adelante ese cambio legal necesitarían no solo el respaldo de Junts, sino de todos los socios parlamentarios, entre los que en estas semanas ha habido también dudas sobre una reforma de este calado. De momento, las pocas reacciones políticas que tenemos, Gillian, han llegado en redes sociales. Empezando por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, que escribía anoche en Twitter que el silencio de su partido tras la rueda de prensa de Esquerra explicando el pacto lo tenía a él perplejo. Considera Paje que el concierto económico es un grave atentado a la igualdad y añadía, y es textual: los que estamos en política desde la izquierda para combatir la desigualdad no podemos dedicarnos a ampararla y mucho menos a protegerla. El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, escribía también en redes sociales que el resultado de este acuerdo traerá a los catalanes menos dinero que nunca, pero más multas, decía, por rotular en español que nunca. Y para el presidente de Aragón, también del PP, estamos ante un pacto ilegal. Laura, Guille, en El Abierto ampliamos. Perfecto, hasta luego. Todo esto, además, en la mañana en que el juez Peinado va a ir a la Moncloa a tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno en una imagen que no se había producido nunca hasta ahora. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En la declaración, que recordemos va a ser grabada en vídeo, estará también la abogada de Vox que representa la acusación popular. El juez Peinado sí ha mantenido la citación a Pedro Sánchez, que es inédita en Moncloa, en contra del criterio de la defensa de la mujer del presidente, que pide el archivo de la Guardia Civil, que no ve delito, de la Fiscalía, que no acusa, incluso hasta del suyo propio, porque Juan Carlos Peinado aseguró que investigaba los hechos contenidos en la denuncia inicial del pseudosindicato Ultramanos Limpias contra Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez era presidente del Gobierno, y si se le cita como testigo por razón del cargo, la ley le habilita a declarar por escrito, pero se mantiene esta declaración presencial porque el instructor considera que lo que conociera Sánchez de los hechos investigados fue por ser el marido de Gómez. El fiscal ha presentado 2 recursos para mostrar su rotunda discrepancia con la citación, que el juez ni siquiera ha llegado a tramitar. La considera inútil porque cualquier ciudadano puede negarse a declarar en una causa que implica a su pareja, y reprocha al juez que use subterfugios para impedir que los recursos puedan ser efectivos. El interrogatorio se grabará en vídeo y junto al juez estarán Vox, en representación de las acusaciones populares de ultraderecha, el fiscal y las defensas. La cita es a las 11. Pedro, gracias. Hasta luego. Existe un contraste entre la instrucción que está haciendo el juez Peinado y la instrucción, por ejemplo, que el juez Ismael Moreno está haciendo del caso Koldo. Se diría incluso que el juez de la Audiencia Nacional
ha dejado por escrito un mensaje para Peinado cuando dice que un juez, esto lo escribe Ismael Moreno, un juez no tiene por qué hacer todo lo que le pide la acusación popular, Miguel Ángel Campos. El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha acordado una batería de diligencias después de que el Supremo le devolviera la mayor parte de la causa que le había arrebatado la Fiscalía Europea. Al contrario que el juez Peinado, el juez Moreno expone sus argumentos en un auto mediante el que rechaza las diligencias solicitadas por Vox, entre ellas la testifical del diputado José Luis Ábalos. El juez Moreno recalca en su resolución que las acusaciones populares no tienen el derecho ilimitado y omnímodo de proponer diligencias de investigación y que un juez no está obligado a asumirlas. Moreno lanza otro dardo respecto a la petición de la ultraderecha para que declare Ábalos. Dice que solo deben acordarse las diligencias esenciales y no pueden ni prolongarse indefinidamente ni utilizarse para otros fines que no sean el esclarecimiento del hecho concreto, so pena de convertirse por una inaceptable corruptela en un nuevo procedimiento desvirtuando su naturaleza literal. El juez, de acuerdo con el fiscal, ordena la declaración de 9 testigos e imputa a 2 cargos de transportes de la época de Ábalos, el subsecretario Jesús Manuel Gómez y el director general Manuel Michó. Pues son los 2 grandes asuntos de este martes que empieza aquí en España, esa declaración de Sánchez ante el juez Peinado y el acuerdo con Esquerra que tienen que avalar las bases. En la crónica del mundo el gran tema es todavía Venezuela. Y vamos a estar allí en directo enseguida en cuanto situemos antes el pronóstico que nos augura, tampoco hay mucha novedad en eso, Adrián, otro día de calor. Intenso calor, sí, hasta 35 provincias tienen avisos activados hoy en la mitad oriental del país. Es por allí por donde notaremos las temperaturas más elevadas, más de 40 grados, por ejemplo, en Zaragoza, en el interior de Cataluña, 40 grados también o cerca de los 40 en Bilbao. Atención al calor intenso que hace hasta ahora, por ejemplo, en Almería no han bajado de los 33,8 grados en toda la noche, menos calor, eso sí, hacia el oeste, también en Canarias. Por allí temperaturas más suaves y todo ello en un día en el que tenemos bastantes nubes a primera hora, pero que se irá despejando progresivamente. Atención, porque mañana será el peor día de este episodio de calor. Mañana el riesgo será extremo en el Valle del Ebro y también en puntos del interior de Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Miles de personas han salido a las calles de Caracas en las últimas horas en protesta por el resultado de las elecciones. Son los opositores al chavismo que no se creen los datos del escrutinio y de hecho María Corina Machado asegura que son ellos los que han ganado las elecciones con 6 millones de votos. Esto dice la oposición y se basa, para decirlo, en el 73% de las actas digitalizadas a las que ellos aseguran que han accedido. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad. Lo dice Machado. Nicolás Maduro, en cambio, reivindica la legitimidad de su victoria y ha convocado marchas para este martes. Porque el objetivo de ellos es que al asaltar la sede se diera una confrontación y bueno, un baño de sangre. Y a todo nuestro pueblo los llamamos a declararnos en acción permanente y en vigilia para acabar con este intento insurreccional de violencia y golpe de Estado. En Caracas sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Allí son ahora las 2:15 de la madrugada. Déjame empezar preguntándote por la situación en la calle. Pues ahora la calle está tranquila, pero en la jornada de hoy ha habido mucha tensión con manifestaciones, enfrentamientos y represión policial que ha acabado con una persona muerta y varias heridas y detenidas. Tras horas de cacerolazos en sus casas, los partidarios de la oposición han salido a las calles en contra de Maduro. Muchos expresaban que ya no tienen miedo y que no se creen los resultados que dio ayer el Consejo Nacional Electoral. Para saber qué es lo que puede pasar ahora en Venezuela, Bayo, es clave situar cuáles son los últimos movimientos diplomáticos
que sepamos hasta ahora. Pues por lo pronto, Nicolás Maduro ha ordenado a 7 países de la región, incluidos Argentina, Perú, Uruguay y Chile, retirar de manera inmediata a sus diplomáticos en Caracas tras haber cuestionado sus gobiernos la transparencia de los comicios. Transparencia completa y publicación de las actas de votación es lo que exige el secretario general de la ONU. También lo hacen los observadores del Centro Carter y el enviado especial de Lula da Silva, que hablará hoy con el estadounidense Joe Biden sobre la tensión en Venezuela, antes de que mañana ese sea el tema central de la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Berta, con este escenario internacional, ¿cómo se van a mover a partir de ahora tanto Maduro como la candidatura de la oposición? Pues está todo muy abierto. La sensación es de que hoy, este martes, se van a medir las fuerzas de ambas facciones en las calles, ya que tanto Maduro como María Corina han convocado a sus partidarios a manifestarse. Maduro sostiene que la oposición está aliada con la ultraderecha global, que están intentando dar un golpe de Estado fascista, mientras que María Corina Machado mantiene un tono de calma, insiste en que no quiere venganza, solo que se respete la verdad. Según los datos que ellos han contrastado, Sastre, el candidato opositor Edmundo González, tendría más de 6 millones de votos frente a Maduro, que tendría menos de la mitad. En el Alberto te escucho, Berta, gracias. Es noticia Andalucía, Gillian. Por la crisis de gobierno que propició ayer Juanma Moreno en la Junta, cambia varios consejeros de cartera, crea una nueva consejería y reemplaza a la titular de Sanidad en plena polémica por las listas de espera. Sevilla, Jaime Navarro. Ante las protestas sociales en sanidad y educación y ante la falta de iniciativa en cultura, Moreno Bonilla responde con el relevo de los consejeros. Catalina García deja salud tras los graves problemas con las listas de espera y los conciertos sanitarios y pasa a ocuparse de sostenibilidad. Sanidad pasa a manos de Rocío Hernández Soto. Patricia del Pozo pasa a cultura y deporte, áreas que ya gestionó en la anterior legislatura. El testigo de desarrollo educativo se lo pasa a la funcionaria Carmen Castillo, que fue viceconsejera de educación en la época de Ciudadanos. Arturo Bernal seguirá gestionando turismo, pero le retiran las competencias de cultura, un espacio que se ha visto huérfano durante su mandato. Deporte pasa a cultura con Del Pozo. La nueva portavoz del gobierno es la consejera de Economía, Carolina España. Es un gobierno de 8 mujeres y 6 hombres. Y de nuevo en el exterior. En las últimas horas ha seguido escalando la tensión y las amenazas bélicas entre Hezbollah e Israel. Después del ataque del grupo terrorista el pasado sábado, unas decenas de países ya han pedido a su personal diplomático que abandone el Líbano. Benjamin Netanyahu insiste en que su respuesta a Hezbollah será dura. Eso ha dicho durante su visita al Masdar Sham para dar su pésame a las familias de los 12 jóvenes fallecidos. Este fin de semana varias aerolíneas han cancelado sus vuelos al Líbano. En 10 minutos el abierto. Hoy con Josep Ramoneda, con María Martínez Bascuñán y con Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.